Buenos días. Quiero agradecerle a nuestra presidenta, a la doctora, a la licenciada Silvia Estrada, por permitirme participar en este segundo Congreso Internacional con la plática Factores de Riesgo Cardiometabólicos No Convencionales. Como ustedes saben, dentro de las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial, y México no es la excepción, se encuentran las enfermedades cardiovasculares, y le pongo el plural cardiovasculares porque implican todo lo que es endotelio, infarto, hipertensión, enfermedad arterial periférica, diabetes. Y dentro de esas, la primera causa es precisamente el infarto agudo al miocardio. Y dentro de la etiología de la formación de la lesión y de la formación de la placa ateromatosa, los lípidos juegan un papel preponderante. Esta es la estructura microscópica de una lipoproteína. Recuerden que los lípidos son insolubles en agua, por lo tanto necesitan un transporte, y esto lo hacen las lipoproteínas, que están conformadas por un centro hidrófobo conformado por triglicéridos y ésteres de colesterol, y una parte periférica que es hidrofílica conformada por colesterol, fosfolípidos y la parte proteica que es una apolipoproteína. ¿Cuáles son las funciones de estas lipoproteínas? Como ya lo mencionamos, transportar los lípidos en plasma, pero sobre todo proveer un mecanismo de transporte de lípidos hacia los tejidos, colesterol, ácidos grasos, fosfolípidos, ésteres de colesterol. La clasificación que conocemos de las lipoproteínas son kilomicrones, que son ricos en triglicéridos, y su apolipoproteína es la ApoB, las lipoproteínas de muy baja densidad, que son ricas en triglicéridos, y su parte proteica es ApoB, las lipoproteínas de lipoproteínas de densidad intermedia, que derivan de las lipoproteínas de muy baja densidad, que son ricas en ésteres de colesterol, y su apolipoproteína es la ApoB, las lipoproteínas de baja densidad, que derivan de las lipoproteínas de densidad intermedia, que son ricas en ésteres de colesterol y que también contienen su apolipoproteína B, y finalmente las lipoproteínas de alta densidad, que contienen una lipoproteína que es la A1. Las que más permanecen en circulación son las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. En esta diapositiva mostramos la vía exógena de los lípidos, la vía endógena y el transporte reverso. Una vez que llevamos a cabo la ingesta de los lípidos, se van a absorber y a nivel de enterocito se van a formar los kilomicrones. Estos kilomicrones no van a seguir la vía directa hacia hígado, hacia la vía porta, sino van a seguir una vía diferente, que es el conducto linfático, es a través de la linfa, ¿sí? Y van a salir a circulación hasta 3 horas después, 2 a 3 horas después de haber comido, pero van a salir sobre el conducto torácico en la cisterna de Beckett, y el primer órgano a donde van a llegar es el corazón. Y de ahí el corazón va a repartirlas hacia todos los tejidos, y su función precisamente cuando la glucosa ya va disminuyendo es desesterificar los triglicéridos que llevan los kilomicrones, los clivan para irlos repartiendo a los tejidos y usarlos como sustratos energéticos en lugar de la glucosa. De tal forma que conforme van clivando los triglicéridos de los kilomicrones, nos van quedando los remanentes de los kilomicrones, que finalmente van a ser recapturados por el hígado. Cuando llega a haber alguna alteración en el receptor de los kilomicrones, obtenemos una dislipidemia que se llama disbeta-lipoproteinemia. La fase endógena de las lipoproteínas inicia con la síntesis en el hígado de las lipoproteínas de muy baja densidad. Salen hacia circulación, y también su función es ir clivando ácidos grasos hacia los tejidos para ser utilizados como sustratos energéticos.
Al ir clivando estos ácidos grasos, vamos a obtener de las lipoproteínas de muy baja densidad las de densidad intermedia y posteriormente también clivan estos ácidos grasos para ser utilizados por los tejidos y dándonos finalmente las lipoproteínas de baja densidad. Estas deben ser recapturadas por el hígado para volver a reciclar el receptor. Actualmente, uno de los medicamentos que se están utilizando para disminuir las lipoproteínas de muy baja densidad es precisamente la proproteína convertasa subglicina lexina 9. ¿Y qué es lo que hace? Que hace que este colesterol, este receptor se recicle para que las lipoproteínas de muy baja densidad se destruyan, se reorganicen en el hígado, pero cuando hay una alteración en este receptor, las lipoproteínas de muy baja densidad permanecen más tiempo en circulación, van a ser fagocitadas por los macrófagos y posteriormente formando las células espumosas que finalmente nos darán origen a la placa ateromatosa. Como mencionamos hace un momento, el colesterol de baja densidad lo conocemos como el colesterol bueno y el colesterol de alta densidad como el colesterol bueno, pero como decíamos son los dos tipos de lipoproteínas que permanecen más tiempo en circulación, pero fíjense cuál es la apolipoproteína que predomina, la ApoB contra la ApoA, y la ApoB pues son malas, predominan más en las lipoproteínas que la ApoB, que la ApoA. Entonces es importante, por lo que iremos comentando más adelante. En el Framingham 3 tiene muy bien definido ya cuáles son los factores de riesgo para enfermedad aterosclerótica. Los negativos, elevación del colesterol, HDL, disminución de LDL, el tener buenos genes, la producción de estrógenos en el sexo femenino, el ejercicio, pero los positivos son la edad, la historia familiar de enfermedad de corazón, elevación de LDL colesterol, elevación de triglicéridos, la presencia de diabetes, hipertensión, el fumar y ya incluye lo que es obesidad. Sin embargo, muchos años antes, ¿sí?, en un estudio publicado en el 83 del Framingham 1, en una incidencia a 26 años en pacientes que en aquella época no presentaban factores de riesgo, es decir, tenían menos de 50 años, tenían la presión normal, para ese entonces colesterol por abajo de 250, ahora sabemos que es por abajo de 200, no fumaban, no tenían intolerancia a los carbohidratos y no tenían hipertrofia ventricular izquierda. Se observaba que a mayor porcentaje de peso relativo, tanto en hombres como en mujeres, había más posibilidad de enfermedad y muerte por enfermedad cardiovascular. Posteriormente se siguieron publicando muchos estudios, como en Framingham 2, donde nos mostraba que la mortalidad a 30 años era 4 veces más alta en hombres obesos comparados con los que no eran obesos. El estudio de salud de las enfermeras 2 también nos mencionaba que la relación para poder tener enfermedad vascular, corazón, en mujeres obesas con factores de riesgo era 12 veces más alto con las que no presentaban factores de riesgo tradicional, y que cuando estos factores de riesgo tradicional se controlaban, bajaba del 12 a 2 por 4 la posibilidad. El estudio de las enfermeras 2, publicado en el 95, también nos mostraba que el riesgo relativo de muerte por enfermedad cardiovascular era 4 veces más alta en mujeres no fumadoras, pero con un índice de masa corporal arriba de 30, es decir, que tenían obesidad. Posteriormente, el estudio de profesionales de la salud nos mostraba que el riesgo relativo de muerte por enfermedad cardiovascular era 3 veces más alta en hombres que fueron ganando de peso desde los 21 años. Estudios publicados en el 2000 y el 2005 nos decían ya que la obesidad es la principal causa del incremento de la morbimortalidad cardiovascular, y para el 2009 se publicaba que la obesidad general como la abdominal se asociaban con un riesgo de muerte, y donde
agregan ya la recomendación de medir la circunferencia de cintura. En Diabetes Care, en el 2009, se publicó que la adiposidad abdominal está asociada con mayor riesgo absoluto de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Entonces, la pregunta que se antoja es, ¿cuáles son esos mecanismos independientes que vinculan a la enfermedad cardiovascular con la obesidad? Son las hormonas derivadas del adipocito, es decir, su función como órgano secretor, la disfunción del tejido adiposo, adiposopatía, ¿sí?, la presencia de hiperinsulinemia y un metabolismo de lípidos postprandial. Como ya lo mencionó Juan Carlos, la adiposopatía pues es un tejido adiposo disfuncional, es una grasa disfuncional, ¿sí? Y esto nos hace ver que hay un umbral gris entre el obeso sano, mal llamado sano, porque no pueden coexistir la enfermedad y la salud, entonces diríamos que es un obeso metabólicamente estable, contra el flaco obeso, que precisamente tiene un incremento de grasa intraabdominal y su genética no le permite adaptarse para ese incremento de cantidad de grasa. Sí, esta adiposopatía se caracteriza básicamente por la disminución en la producción de adiponectina, aumento en la producción de leptina, un incremento en la salida masiva de ácidos grasos del tejido adiposo hacia los tejidos y la presencia incrementada de factor de necrosis tumoral alfa. En relación a la adiponectina, lo mencionaba también Juan Carlos, una de sus funciones, a mayor cantidad de tejido adiposo, disminución de la producción de adiponectina, y esta disminución está vinculada con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. La función de la adiponectina es ser una hormona que es antiaterogénica, antiinflamatoria y es insulino sensibilizante. Entonces, en el momento en que el tejido adiposo produce menos, pues vamos a perder estas funciones de tal forma que va a ser procoagulante, proinflamatoria y nos va a provocar resistencia a la insulina. El factor de necrosis tumoral, como todos ustedes saben, fue el primer vínculo que demostró que la obesidad tiene un proceso proinflamatorio y a mayor producción de factor de necrosis tumoral alfa, mayor resistencia a la insulina, mayor proceso proinflamatorio. Y la salida masiva de ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia los demás órganos, pues nos va a provocar no solo hígado graso, músculo graso, páncreas graso, endotelio graso y de ahí la lesión ateromatosa. En relación a la insulina, el estudio de Kuopio en el 2000 de Finlandia demostró cómo la determinación de insulina en ayunas conforme fue incrementando, había más posibilidad de muerte por enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles serían los mecanismos propuestos por los cuales la insulina sería aterogénica? Aumenta la síntesis de lípidos, aumenta la síntesis de la matriz del tejido conectivo, aumenta la proliferación y migración de las células del músculo liso arterial, provocando la lesión y posterior formación de placa. Hay un aumento en la migración de las células endoteliales, hay un aumento en la actividad del receptor de lipoproteínas de baja densidad en las células del músculo liso arterial y de los macrófagos, hay un incremento del inhibidor del activador plasminógeno y hay un aumento en la expresión de los receptores de angiotensina. Pero además, en presencia de resistencia a la insulina, el endotelio deja de producir o produce en mayor cantidad óxido nítrico y va a producir mayor endotelina, por lo tanto va a haber una mayor vasoconstricción. Si a esto le agregamos medir la circunferencia de cintura, ¿verdad?, combinada con cantidades de insulina mayor en el ayuno, pues la posibilidad de enfermedad y muerte cardiovascular se incrementa considerablemente. Entonces aquí la pregunta sería, ¿quiénes de ustedes miden circunferencia de cintura, como lo decía el doctor Juan Carlos? Levanten la mano.
Bueno, muy bien. El metabolismo de lípidos postprandial alterado, que ha sido poco estudiado, vemos aquí cuando se comparan controles con obesos, como en el promedio de 2 o 3 horas después de haber comido hay un incremento, hay una hiperlipidemia arterial, ¿sí? Medida en forma arterial. Y cuando se compara un desayuno alto en grasas con uno bajo en grasas, vemos que hay un cambio en la vasoactividad de la carótida, de tal forma que precisamente en promedio 2 a 3 horas después de la ingesta, cuando los kilomicrones van saliendo a circulación general, hay una vasoconstricción de la carótida muy severa, y esto nos podría explicar por qué bajo estrés, obesidad abdominal, una ingesta en desayuno de alta en grasa, pues hay una vasoconstricción, hay ruptura de la placa y el infarto es matutino, ¿sí? La hipertrigliceridemia, como ya lo mencionamos, ¿sí? Predomina la ApoB en los kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia. Está predominando la ApoB con una disminución de las lipoproteínas de alta densidad. El exceso de triglicéridos, hipertrigliceridemia, ¿sí? Con disminución de HDL, nos dan origen a las lipoproteínas de baja densidad pequeñas y densas, que no son las mismas que nos menciona el perfil de lípidos, que nos reporta el perfil de lípido. Entonces aquí vemos cómo se da el que se obtenga las lipoproteínas de muy baja densidad. En presencia de resistencia a la insulina hay una salida masiva de ácidos grasos que llegan al hígado, va a haber un aumento en la producción de triglicéridos, de ApoB, que van a salir en forma de lipoproteínas de muy baja densidad, y en presencia de resistencia a la insulina, las HDL, que normalmente deberían de estar recibiendo ésteres de colesterol para llevarlos al hígado, están recibiendo de las lipoproteínas de muy baja densidad más triglicéridos, ¿sí? A través de la proteína que transfiere ésteres de colesterol. Y al tener la HDL más triglicéridos y no más colesterol, se hace en sustrato de la lipasa hepática. La lipasa hepática le quita los ácidos grasos y nos hace una HDL pequeña, que se va a eliminar a través del riñón. Y por otro lado, las lipoproteínas de muy baja densidad, a través también de esta proteína que transfiere ésteres de colesterol, le va a pasar más triglicéridos que colesterol a LDL. Y lo mismo lo hace sustrato de la lipasa hepática, y este LDL, que debería de tener más ésteres de colesterol, va a tener más triglicéridos, y el hígado se los va a ir retirando de tal forma que va a quedar una lipoproteína de baja densidad pequeña y densa. Y esta es la dislipidemia heterogénica característica del paciente con resistencia a la insulina con obesidad: triglicéridos altos, HDL baja y presencia de lipoproteínas de muy baja densidad. Aquí tenemos en presencia de adiposopatía, hay resistencia a la insulina, hay hiperinsulinemia compensatoria, que va a tener un efecto antilipolítico en el tejido adiposo, que sumado a la norepinefrina y funciones de cortisol van a provocar una salida, una lipólisis masiva, provocando que estos ácidos grasos sí lleguen directamente por vía porta al hígado. Y el hígado va a sintetizar lipoproteínas de muy baja densidad, incrementando los triglicéridos y disminuyendo el HDL. Entonces, independientemente de que el colesterol total esté normal, el colesterol de baja densidad esté normal, en presencia de triglicéridos altos y HDL bajo, tenemos que inferir la presencia de las lipoproteínas de baja densidad pequeñas y densas, que finalmente nos van a llevar a la formación de la placa y enfermedad coronaria. Aquí el problema es que el reporte de la mayoría de los laboratorios que tenemos no nos reportan lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Hay aquí en Monterrey, el laboratorio Moreira, no lo reporta a través del perfil de lípidos. Hay un perfil específico que se llama perfil cardiometabólico, donde ya nos está reportando el tamaño de las partículas, ¿sí? Pero en un perfil
convencional, nosotros podemos inferir que hay presencia de lipoproteínas de baja densidad cuando los triglicéridos estén altos y cuando HDL esté baja. Entonces, cuando comparamos factores de riesgo tradicionales contra no tradicionales, ¿sí?, los nuevos, insulina, ApoB, lipoproteínas de baja densidad, pequeñas y densas, estratifica más para enfermedad cardiovascular los factores de riesgo no convencionales que los convencionales. Y esto en medida se explica por la cantidad del tejido visceral. Entonces debemos de dejar de presionar o dejarnos de presionar por los laboratorios y seguir buscando únicamente los factores de riesgo tradicionales. Tenemos que buscar esos factores de riesgo no tradicionales y que en ese perfil de lípidos nos reporten también ApoB, que es la ApoB el mejor predictor metabólico para enfermedad isquémica coronaria. Niveles de ApoB y de insulina alta son las más comunes variables observadas en el paciente obeso visceral de alto riesgo coronario, y ya se ha determinado que las LDL necesitan de la elevación de las ApoB para incrementar importantemente el riesgo de coronopatía. Los niveles de ApoB elevados por encima de 120 miligramos, hiperinsulinemia y elevación de las densas y pequeñas son tres importantes factores de riesgo en el paciente con niveles, ya lo mencionábamos, de colesterol total normal y LDL convencionales normales. Entonces, la asociación de estas tres variables se correlaciona con un incremento 20 veces mayor con la enfermedad arterial coronaria. Entonces, el fenotipo, como comentábamos, de lipoproteínas de baja densidad y pequeñas y densas, se implica en personas con niveles elevados de triglicéridos y niveles de HL disminuidos. Entonces, en presencia de factores ambientales que alteran nuestro organismo, como el tabaquismo, el estrés, la inactividad, la ingesta de comidas de alta densidad, y la correlación de estos nos van provocando alteración en la glucosa con resistencia a la insulina, incremento del peso, hipertensión, una alteración del perfil de lípidos llevándonos a un síndrome metabólico. En combinación con estos factores ambientales y predisposición genética va a haber un incremento del fibrinógeno, de la reactividad plaquetaria, que nos lleva a un estado de procoagulación aumentada. Por lo tanto, podríamos comentar que el síndrome metabólico y la obesidad van a tener una respuesta de fase aguda a través de la producción hepática de proteína C reactiva, amiloide, lipoproteínas de muy baja densidad, HDL, fibrinógeno, que ya lo mencionamos, pero también va a estar inmerso el sistema inmune, ¿sí?, combinado con la adiposopatía. Finalmente, la interleucina 6 va a incidir en el hígado en esta respuesta de fase aguda, produciendo alteraciones y mayor producción de proteína C reactiva, alteraciones del complemento, fibrinógeno, ¿sí?, que finalmente este síndrome metabólico en el paciente obeso va a ser un estado protrombótico con factores de riesgo no convencionales a través del fibrinógeno, del inhibidor y el activador de plasminógeno a través de la plasmina, que pueden llevarnos a cabo una fractura de la placa ateromatosa. Entonces, la pregunta que se antoja es: ¿qué tipo de paciente obeso tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular? ¿Aquellos con factores de riesgo tradicionales o convencionales, o aquellos con adiposopatía y triglicéridos elevados, con un metabolismo de lípidos postprandial anormal, presencia de lipoproteínas de baja densidad pequeñas y densas, resistencia a la insulina, aumento del ApoB y una disminución de HDL? Bueno, lo que podemos nosotros observar y el conocimiento que tenemos normalmente de cómo se forma la placa
es que en presencia de un daño endotelial, en presencia de ROS y de proteínas microatrayentes, las LDL y los monocitos se activan, penetran el endotelio, se oxidan, las LDL son fagocitadas por los macrófagos y en presencia de factores de crecimiento se forman las células espumosas, las estrías grasas, se va a fibrosar la placa, se va a calcificar y posteriormente va a haber ruptura formando trombos. Y la diferencia entre la placa formada por lipoproteínas de baja densidad, pequeñas y densas, pese a que el diámetro de las arterias está obstruido solamente un 30%, contra las lipoproteínas de baja densidad convencionales que no provocan esta muerte súbita, aún cuando la obstrucción es del 95%. La diferencia es que la placa formada por LDL densas y pequeñas, triglicéridos altos, lo que ya mencionamos, no nos va a formar circulación colateral contra la LDL convencional, que sí nos fue formando circulación colateral. Y entonces la muerte por infarto agudo al miocardio con LDL es súbita y con LDL convencional no. Muchas gracias.